Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar el curso de Restaurativa Preclínica 2. Antes de comenzar la clase, vamos a hablar rápidamente acerca de las cosas que incluyen este programa. Este programa tiene tres unidades. Tiene la primera unidad que es odontología estética e implantología oral. En la segunda está compuesta por prótesis completa, que es la unidad más grande de todo este componente, de todo este programa. Y finalmente hay una parte de rehabilitación de pieza tratada endodonticamente. Ok, voy a ir explicando cada una de las unidades con las evaluaciones. Las evaluaciones las pueden ver ustedes en un cuadro en el aula virtual, donde está el porcentaje que tiene cada unidad y las evaluaciones de qué se tratan, ¿verdad? Entonces, a diferencia del restaurativa preclínica 1, la cantidad de evaluaciones es menor, ¿verdad? Son menos exámenes. Eh, en la primera unidad es un examen en odontología estética. La unidad vale 35% y en esta vamos a ver varias cosas. En esta semana que vamos a tener clase, van a tenerla conmigo, vamos a dar una vuelta por lo que es el CAD-CAM y la cerámica que se utiliza para el CAD-CAM. Vamos a hablar un poquito acerca de los distintos tipos de cerámica, independientemente que sea CAD-CAM o no, pero vamos a repasarlas aquí. Posteriormente, cuando regresemos de vacaciones, van a tener clases con la doctora Stephanie Villafranco y con la doctora Damari Montes. Ellas van a hablar, la primera va a hablar de blanqueamiento y va a hablar de laminados y carillas, cosas básicas para que ustedes las conozcan. Y la segunda va a hablar acerca de incrustaciones y de cementación adhesiva. Luego, en la última clase de esta unidad va a hablar el doctor Javier Roque y él va a hablar acerca de conceptos de implantología oral. No es nada del otro mundo. El doctor Roque le va a presentar un caso desde principio hasta final, ¿verdad? Le va a presentar un caso desde principio hasta final de una colocación de un implante unitario. O sea, solamente para que ustedes vean de qué se trata realmente. No entramos en profundidad dentro de lo que son los conceptos, más allá más allá de lo que ustedes deben de saber. En la segunda unidad es prótesis completa. Prótesis completa es algo más grande, porque van a tener laboratorios presenciales, vamos a hacer grupos y ustedes van a tener una serie de prácticas guiadas, y van a tener guiadas y van a tener laboratorios donde van a hacer una serie de cosas que ustedes van a tener que hacer desde su casa y las van a tener que llevar ya hechas a la universidad para poder aprovechar el tiempo. Normalmente, cuando hacemos este programa, hacemos esta parte de prótesis completa dentro del programa, tenemos más tiempo para hacer más cositas y todo eso. Pues realmente ahora no tenemos mucho tiempo disponible para poder hacerlo. Tenemos una serie de circunstancias a nivel universidad que nos va a obligar a que nosotros hagamos más rápido una serie de cosas. Entonces, nos están pidiendo que hagamos rápido todas las cosas que sean presenciales dentro de la, eh, dentro de la facultad, porque realmente no sabemos qué es lo que va a suceder con respecto a la remodelación que habrá en la universidad en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, creo yo, ¿verdad? Entonces, la universidad va a ser remodelada para poder ser como Villa Olímpica. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a estar, solo sabemos que en algún momento nos van a pedir que ya no lleguemos, y no sabemos. Entonces, estamos tratando de sacar las cosas lo más rápido posible para poder evitar problemas. Entonces, en ese sentido, ustedes a mediados de agosto, probablemente por ahí, van a empezar las clases de prótesis completa y van a tener una serie de laboratorios, sobre todo en septiembre, ¿verdad? Entonces, para poder aprovechar ese tiempo que se nos va a dar para hacerlo. Y van a tener clases teóricas y todo el tema. Entonces, esa unidad es la que más vale el 50%. Van a tener que hacer 2 exámenes parciales y se van a calificar los productos de los laboratorios. O sea, ustedes van a tener que hacer varias cosas. Van a tener que hacer una cubeta base con rodetes,
van a tener que hacer una cubeta individual, ¿verdad? Van a colocar los dientes anteriores en una prótesis completa que ustedes van a hacer. Todo eso va a llevar una nota. Entonces, lo que ustedes hagan en ese laboratorio va a llevar una nota. Y eso va a ser calificado. Entonces, eso va a tener tiene un porcentaje, si no me equivoco, cada examen vale 35% y los laboratorios, el producto de los laboratorios 30%. Y eso va a sumar una nota que representa el 50% del programa. Y finalmente vamos a tener una unidad de rehabilitación de la pieza tratada endodónticamente. Esto nosotros ya vimos pieza tratada endodónticamente en séptimo ciclo, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a ver unos videos. Aquí vamos a ver unos videos, va a haber unas guías que ustedes van a llenar, ¿verdad? Para poder retomar los protocolos, para poder hacer. Va a haber un par de clasecitas por ahí, tal vez. Pero en principio este era el lugar donde nosotros hacíamos laboratorios. Pero viendo la circunstancia, no sabemos a ciencia cierta si lo vamos a lograr hacer. Por de pronto no están presupuestados. Yo creo que vamos a poder hablar de esto allá por septiembre. Si allá por septiembre nos dicen de que tenemos disponibilidad para poder hacer esto, pues de repente haremos los laboratorios. Si no, no. Entonces, yo estoy trabajando esto como que no va a haber, porque la verdad no, el tiempo no es muy propicio para hacerlo. Pero por si hay espacio para poderlo, creo que es una experiencia. Para poder hacerlo, ocuparíamos, si es que se llega a hacer, ocuparíamos los dientes donde ustedes hicieron endodoncia el ciclo pasado, en endodoncia preclínica. Vamos a ocupar eso para que ustedes puedan tener esa práctica. Pero eso se los iré detallando en el camino, dependiendo de cómo vaya. Pero si realmente tenemos alguna dificultad y no vamos a poder hacer absolutamente nada, pues en ese caso, pues será como lo estoy mencionando. Vamos a ver unos videos, vamos a ver unas guías, va a haber unas par de clases y eso será examinado. Entonces, eso será examinado. Eso será examinado para que ustedes puedan tener, para poder concluir con ese programa. Con respecto a lo de prótesis completa, la persona que va a estar encargada de la unidad es la doctora Raquel Eunice Ayala, ¿verdad? Ella en un momento determinado va a platicar con ustedes, ¿verdad? Y le va a hacer llegar una serie de indicaciones, sobre todo por el tema de los laboratorios, porque ustedes van a tener que conseguir algunas cosas, van a tener que tener una serie de materiales para poder ustedes realizarlo. Les anticipo de que le vamos a pedir algo bien puntual y es el Dremel, ¿verdad? Se le va a pedir el Dremel, que es como un micromotor que se conecta, ¿verdad? Ustedes ya lo han de haber visto en la ferretería, con una serie de accesorios, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar sus laboratorios en la casa. Como les dijimos, realmente hay problemas y además, ustedes, si están en la universidad, van a estar haciendo otras cosas y no les va a quedar tiempo como para poder estar haciendo esto ahí. Háganlo en su casa, ¿verdad? Háganlo en su casa, ustedes van a tener sus cositas y ahí vamos a estar bien, ¿verdad? Entonces, ahí traten de ir haciéndose la idea de que van a comprar el Dremel y les va a servir realmente, les va a servir para cuando ustedes quieran hacer provisionales en su casa, algún tipo de procedimiento de prótesis completa y todo eso, les puede servir ahí o les puede servir en la universidad. A veces cuando ustedes están haciendo en clínica algún procedimiento que requiere de gastar acrílico y es tarde, o sea, y se ha ido la presión o algo así, ustedes pueden trabajar con su Dremel, ¿verdad? En la misma universidad lo conectan a la par del sillón y lo pueden ocupar si lo desean.
Entonces eso es bastante interesante, realmente no es malo, no es una mala inversión, no es algo que van a ocupar solamente un ratito, ¿verdad? La doctora Eunice le va a explicar más adelante en otra oportunidad. Le voy a dar un espacio para que antes de esta semana ya voy a platicar con ella cuando ella no está en la facultad ahorita, está incapacitada, pero para los días de las clases ya va a estar en la facultad. Entonces, ella les va a explicar con mayor detalle. Pero sí, para que vayan. Es un Dremel, creo que anda costando como unos 60, 70 dólares por ahí. Entonces, para que ustedes lo adquieran, más los accesorios, pues no les puedo decir ya la suma de todo, pero sí, definitivamente es algo que les va a servir bastante. Entonces, no es algo que solamente va a ser para estos laboratorios. Así que ya vayan pensándolo, ¿verdad? Vaya una lista, ya le voy a decir a ella que haga una lista de cosas que se tienen que se tienen que se tienen que hacer y vamos a ir viendo. Bueno, aquí tenemos a una persona, Paula Alejandra Toar. Estoy grabando para dejar la clase puesta. Si te quieres quedar, pues no hay ningún problema. Yo voy a seguir. Ok, entonces eso es más que todo lo que tengo que hablar acerca del programa. Más adelante les iremos dando, les voy a proporcionar más información. De todas maneras, tienen que estar pendientes en la pestaña de orientaciones académicas del aula virtual, porque ahí van a ir siendo publicadas una serie de elementos que son importantes que ustedes deben de conocer. Ahorita solamente está un cuadro de evaluaciones para que ustedes sepan de qué se trata, cuáles son los porcentajes de evaluación y las evaluaciones, qué es lo que serán, ¿verdad? Eso es lo único que hay, pero sí estamos trabajando en terminar las adendas para poder entregarlas y para poder ya estar claros de todo eso. Así que no va a representar ningún tipo de problema. Igual, cualquier consulta que ustedes tengan, me la pueden hacer a través de su representante y ella me la va a hacer llegar a mí para poder contestarse. El aula virtual todavía tiene un par de cosillas que todavía le hacen falta. Tengo que habilitar el foro, ya lo voy a habilitar en estos próximos días para que ustedes puedan hacer preguntas. Lastimosamente, ustedes van a tener que estar en la facultad durante mucho tiempo porque tienen turnos en la tarde, tienen turnos clínicos en la tarde, entonces algunos se les va a dificultar estar presentes en clase, ¿verdad? Todas las clases son virtuales, ¿verdad? Entonces va a haber gente que por motivos de traslado y todo eso les va a resultar pues difícil. Entonces, para eso lo que vamos a hacer como el día de hoy es, vamos a grabar la clase. Yo voy a dar la clase como que si estoy en vivo, ¿verdad? Pero la estoy grabando, la estoy grabando y la voy a poner, posteriormente la voy a poner en el aula virtual para que ustedes tengan un día para verla. Después voy a ir quitando las clases, ¿verdad? Para que ustedes también las vayan viendo en su momento y no tener que estar cargando demasiado el aula, ¿verdad? Y ustedes puedan tener acceso a eso, porque si no, va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, más de alguna clase, tal vez la tengamos presencial más adelante, pero eso se lo voy a avisar yo en su debido momento. Pero mientras tanto, ustedes van a ir encontrando sus clases, las van a ir encontrando colgadas en el aula virtual para que ustedes las puedan ver. Entonces, más o menos esa es la forma en que iremos trabajando. Entonces, pero de todas maneras, si en algún momento pueden asistir al aula virtual y entrar, pues realmente háganlo porque es una manera de interactuar, ¿verdad? Es una manera de interactuar con el docente para preguntar. A veces, muy frecuentemente ustedes no preguntan mucho, pero es una oportunidad para cuando surge una duda inmediata, pues responderla. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, vamos a comenzar las clases. Ya llevamos un tiempito hablando, pero vamos a comenzar la clase y vamos a continuar. Es un tema largo, vamos a tenerlo durante este día, mañana y pasado mañana. Vamos a estar hablando acerca de esto mismo. Así que voy a compartir pantalla en este momento.
Bueno, entonces el tema del día de hoy es, vamos a hablar un poquito de tecnología digital, ¿verdad? Vamos a hablar de CAD/CAM. Este es un tema que en su momento fue como que fue muy importante por la novedad. Ahora no es que sea novedad, sino que ya es como una realidad, en el sentido de que ya los equipos, muchos odontólogos los tienen, ¿verdad? Definitivamente hay una inversión económica que se tiene que hacer para poder tenerlos, pero vale la pena. Entonces, ustedes van a oír mucho en el, ustedes muy probablemente la tecnología a nosotros nos descubrió completamente. Ya vamos a hacer una diferencia de enfoque, ¿verdad? Entre la gente más antigüita como yo, ¿verdad? Y ustedes, ¿verdad? Hay un término, nosotros somos más análogos y ustedes son más digitales, desde el punto de vista general, ¿verdad? No particular en esto. Pero ya en odontología como tal, pues las generaciones son bien marcadas, ¿verdad? Y ahora tenemos que ir viendo esto. Entonces, vamos a platicar un poquitito de dónde viene todo. Y realmente el CAD/CAM no es algo exclusivo de odontología. Eso no lo es, el término. El término proviene de la ingeniería en general, ¿verdad? Entonces, durante toda la evolución de la sociedad humana, esta ha tenido como una serie de revoluciones industriales. Ustedes lo han de haber oído, la revolución industrial. Entonces, el cambio a las máquinas al vapor, por ejemplo, que habían antes, entonces permitían mover maquinaria de una manera diferente. Esa fue una revolución industrial, ¿verdad? Entonces, y así han habido varias cosas. Entonces, toda la parte automatizada, robótica y todo, y el manejo de información que tenemos ahorita, perdón, eso es una revolución industrial ahora, y eso se le conoce como industria 4.0. No se le conoce como revolución industrial, sino que se le conoce así, 4.0, es como la cuarta versión, podemos decir, de la revolución industrial que hemos tenido. Y la odontología también ha tenido sus respectivas revoluciones, entonces, que han venido muy acompañadas del avance tecnológico de la época, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hablar de que una revolución en la odontología, por ejemplo, son las lámparas de fotocurado. Entonces, el poder tener materiales que no necesito estarme esperando 5 minutos para que estos polimericen, sino que le doy le aplico con una lámpara de luz, le aplico energía para que esta polimerice inmediatamente, pues es una revolución. Otra revolución que ha habido en odontología son el equipo radiográfico, ¿verdad? Entonces, el poder aplicar esta tecnología en la imagenología dental, ¿verdad? Poder digitalizar radiografías, eso es una revolución en odontología muy palpable que hace mucha diferencia. La última revolución es esta que tenemos con respecto al CAD/CAM, ¿verdad? El CAD/CAM es, como les digo, un término de ingeniería aplicado en odontología. O sea, ustedes lo van a oír por todos lados. Vamos a ver qué es CAD y qué es CAM. Y lo vamos a estudiar ahorita, en esta semana. Entonces, la revolución tecnológica en odontología, muchas veces la gente lo ve solamente como esa maquinita, ¿verdad? Computarizada que hace una corona, pero realmente la revolución tecnológica es muy amplia y tiene mucho que ver con otras cosas. Por ejemplo, no solamente es esa robótica automatizada que menciona el gráfico, que está relacionada con con las máquinas, cómo generan las coronas y todo eso, ¿verdad? Sino que también tiene que ver desde puntos de vista educativos y de manejo de información, que es muy interesante conocerla. Por ejemplo, los simuladores, ¿verdad? Los simuladores como que si fueran lo de los aviones, ¿verdad? Que ustedes pueden simular que están realizando un tratamiento. O sea, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Ustedes pueden ver
que están haciendo algo, ¿verdad? Un procedimiento, una operatoria, una cosa, y ustedes lo están viendo como que si fuera digital, ¿verdad? Es como este juego, ¿verdad? Que ustedes pueden ver de que ustedes están jugando y ustedes van ven la pistola, ¿verdad? Una pistola y que van matando zombies o lo que sea, pero ustedes mueven la pistola y ustedes van viendo cómo la van moviendo, la van moviendo en la pantalla, pues exactamente así se simulan los procedimientos dentales. Estas cosas las tienen universidades, ¿verdad? Y esto ha sido bastante hablado en estos tiempos de pandemia, cuando no había clínicas y era necesario desarrollar habilidad con el estudiante, pues esto salió a la luz. Son equipos bastante caros, ¿verdad? Son bastante caros. Estamos hablando de $100,000, ¿vale? Cada equipo. Pero hay universidades en Europa que sí tienen el presupuesto para poder invertir y tienen tantas máquinas como nosotros tenemos tipodontos para poder hacerlo, y es para que el estudiante vaya desarrollando una habilidad. Integración de sistemas, pues ahora ustedes pueden tener una serie de, y esto lo vamos a ver en CAD/CAM, porque ustedes pueden no solamente hacer coronas y puentes con esto. Ustedes pueden hacer prótesis completas, pueden hacer prótesis removibles, pueden hacer férulas, pueden hacer diseños de sonrisa. Ustedes hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto. Y todo está en conjunto en un solo lugar. Entonces, si yo compro, por ejemplo, una licencia para poder manejar los programas relacionados, pues yo tengo un solo programa y de ahí me voy enlazando con las distintas posibilidades de tratamiento que tengo, como que si fueran módulos. Entonces tengo módulos ensamblados en un sistema para poder trabajar de una manera integrada. El Internet de las cosas, pues ahora ese término ustedes lo han oído, lo pueden haber oído en las refrigeradoras, ¿verdad? Las refrigeradoras inteligentes y todo ese tipo toda esa cantidad de electrodomésticos que van controlando, por ejemplo, la cantidad de cosas que le hacen falta a su refrigeradora, y ellas mismas pueden hacer la lista del supermercado y un solo mandársela al supermercado para que les tenga ya el pedido surtido y todo eso, pues eso se puede hacer. En odontología todavía no sé si hay algún equipo dental, no hay algún equipo dental que ya tenga como internet de las cosas, tal vez un equipo radiográfico, pero eso es cuestión de tiempo, ya va a pasar, ¿verdad? La ciberseguridad, pues obviamente en estos tiempos globalizados, por las redes sociales y por el internet en general, bueno, es bien fácil perder información, o bien común oír me hackearon y toda esa cuestión. Pues ahora hay sistemas para proteger la información digital, que cada vez es más grande, ¿verdad? La famosa nube, ¿verdad? Es que dejé todo en la nube, ¿verdad? Todos los sistemas de almacenamiento no están en una laptop, por ejemplo, sino que los pueden tener todas sus cosas, sus fotos, sus documentos y todas las cuestiones en la nube, y ustedes lo pueden tener a disposición en todo momento, en cualquier lugar donde se encuentre media vez hay internet. Eso es bien interesante, ¿verdad? Toda la información que en la nube, ya vamos a hablar de eso cuando hablemos del Big Data, ya vamos a hablar de esa cuestión. La manufactura aditiva, ya cuando hablemos del CAM específicamente, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de las diferencias entre los tipos de manufactura. Hay manufactura aditiva y manufactura sustractiva, ¿verdad? Entonces, todos los sistemas CAD/CAM que conocemos hasta la fecha son de tipo sustractivo, ¿verdad? Ahora ya, pero se está trabajando mucho en la parte aditiva. Vamos a hablar de eso al final para que ustedes sepan de qué se trata. Está la realidad aumentada y también está el Big Data. El Big Data son como bases de datos enormes, gigantescas, ¿verdad? Que se encuentran a disposición de las personas para poder realizar, ¿cómo les digo? Por ejemplo, yo puedo tener, yo acceso a un lugar y me piden una serie de información, ¿verdad? Me piden una información por ejemplo, de la vacuna, ¿verdad? Si a mí me vacunaron, cuántas vacunas tengo, si tuve algún efecto secundario. O sea, me preguntan una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, ese lugar donde me pregunta genera una base de datos. Y esa base de datos, algunas veces, ¿verdad? Algunas veces
está disponible para grandes empresas que manejan mayores cantidades de datos, estos big data que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, tienen esas bases de datos enormes a las cuales se les puede aplicar algoritmos con inteligencia artificial, ¿verdad? Soy como raro lo que estoy hablando, porque parece como ciencia ficción, pero realmente no lo es, ¿verdad? Entonces, y podemos tener resultados a partir de ella. Entonces, agarran mi información de la vacunación y se pueden generar tendencias, se pueden generar cuáles son los síntomas más prevalentes, tipos de tratamiento, un montón de cosas se pueden generar a partir de eso, ¿verdad? Entonces, mucha gente ahora, toda la información que se produce, pues puede ser ocupada si uno lo permite, obviamente, por cuestiones de ciberseguridad, si uno lo permite, puede ser usada para poder generar ese tipo de conocimiento. Es la misma historia que se ocupa, por ejemplo, cuando yo ando navegando, y en algún lugar y chivo, me salgo del Google y después en la siguiente vez que entro, pues Google me coloca cosas que están relacionadas a mis búsquedas anteriores. Pareciera como que si la máquina me conociera. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes anduvieron, es como que si el Google adivinara mis preferencias sin que yo habérselas dicho directamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace esto? Con toda una serie de información que se va recolectando de uno y que se va generando, ¿verdad? Y así le va proponiendo. Lo mismo pasa con Instagram y lo pasa si uno se quedó viendo ositos panda caminando y todo eso, por un ratito que se quedó uno, la siguiente vez que ustedes entren al Instagram, ustedes van a encontrar varios posts de ositos panda. Así pasa, ¿verdad? Entonces, y esto tiene que ver con eso del Big Data. Bueno, como ustedes pueden ver, hay un montón de cosas que se están ocupando ahorita, ¿verdad? Hay una serie de cosas que se están ocupando ahorita y va aumentando, ¿verdad? Porque esto en general nos vamos digitalizando cada vez más y la profesión también. Desafortunadamente los equipos que están relacionados con esto para odontología son demasiado caros. Pues nosotros podemos cotizar, por ejemplo, en los equipos que se utilizan para CAD/CAM, pues bueno, podemos cotizarlos por separado, podemos cotizarlos como sistemas. Si nosotros cotizamos como un sistema, nos podemos encontrar aparatos que valen $130,000 para uso en la clínica, ¿verdad? Entonces, tope de la línea, ¿verdad? O sea, de los mejores equipos. También podemos encontrar unos que son más baratos, podemos encontrar equipos de 60,000, podemos encontrar sistemas de 60,000, $70,000, ¿verdad? Si los compramos por separados, una parte del equipo puede costar 20 y la otra 30, o sea, va variando, ¿verdad? Ahí depende de cómo va. La tendencia es de que el precio se va rebajando y la tendencia va a ser de que va a llegar un momento en que estos equipos van a ser como que comprarlos, va a ser como que decir que voy a comprar una lámpara de fotocurado. Me va a costar una buena lámpara de fotocurado, cuesta como $1,000 aproximadamente, ¿verdad? Entonces no vale los 100 pesos que a veces compra por una lámpara chinita. Pues igual va a suceder con estos escáneres. Con estos aparatos, ustedes van a comprarlos, y probablemente ahorita el más barato anda costando como 12, 13. ¿Vean? Pueden llegar a valer 5,000 en unos 5 años, o sea, a saber. Pero lo que pasa es que la tendencia es de que va a llegar un momento que todos los dentistas van a tener que tenerlo, ¿verdad? Entonces, sí, y va a ser muy interesante realmente, va a ser una evolución bastante grande para la odontología. Bueno, entonces, ¿qué es CAD y qué es CAM? ¿Verdad? Estas son siglas realmente, ¿verdad? Siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, el CAD corresponde a la parte de Computer Aided Design, que es diseño con ayuda de la computadora, y el CAM es Computer Aided Manufacture, que es manufactura. Entonces, con la parte CAD, yo diseño lo que quiero y en la parte CAM lo fabrico, ¿verdad? Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Entonces vamos a hablar por separado de la parte CAD y vamos a hablar por separado de la parte CAM, ¿verdad? Entonces,
es muy importante diferenciar cada una de estas cosas. Entonces, un poquito de historia, ¿verdad? El doctor François Duret en la década de los 70 creó el primer sistema CAD-CAM, pero estos sistemas no eran a nivel universitario tipo experimentación, ¿verdad? Pero el primer sistema comercial como tal, o sea, primero que se vendió al público, lo generaron el doctor Hermann Mormann y el doctor Marco Brandestini y crearon la primera máquina que la pusieron CEREC, ¿verdad? Ahora la marca CEREC, o sea, CEREC es una marca de una empresa alemana que se llama Sirona, ¿verdad? Entonces esta compañía es la que tiene mayor tiempo de estar haciendo de este tipo de equipos. Estos equipos al principio pues no es que fueran malos, pero realmente la tecnología que había en esa época era muy deficiente con respecto a la necesidad que se tenía, ¿verdad? Ahora ya podemos ver que los equipos son sumamente robustos porque la tecnología ya se lo permite, o sea, el manejo de la información pues requiere cierta potencia de la computadora que lo va a respaldar, ¿verdad? Y antes las computadoras no tenían tanta potencia, por lo tanto las limitaciones en el equipo eran bastante grandes. Y eso nosotros lo podíamos ver en las investigaciones. Hay investigaciones desde los 80s, ¿verdad? De este tipo de equipos, pero todas son muy malas, ¿verdad? Principios de los 90, no, a principios de los 90 empezaron a salir. Y uno miraba los resultados de las investigaciones y uno miraba las máquinas más como una excentricidad que alguien con dinero podía comprar, ¿verdad? Pero realmente la evidencia científica no lo respaldaba tanto, porque nosotros podíamos ver que los ajustes marginales que generaban eran bastante malos y la cantidad de aplicaciones, porque solamente se podía hacer para incrustaciones. Y en esa época no había nada, todo se hacía, la tecnología lo más que nos daba era para hacer 2D. Ahora, a partir del 2000, ya empezamos a ver los equipos 3D, ¿verdad? Y ya podía ver una mejor manipulación y empezamos a ver cambios sustancialmente grandes en la precisión de esto y en la cantidad de aplicaciones, hasta lo que tenemos ahora. Ahora prácticamente todo lo podemos hacer con CAD-CAM, ¿verdad? Pero en aquella época que empezó el doctor Mormann y los doctores Mormann y Brandestini, pues realmente no había mucho que hacer. Y de ahí está el doctor Mats Andersson. El doctor Mats Andersson es el creador de una marca en especial que se llamaba Procera, ¿verdad? Procera creo que todavía existe, ¿verdad? Pero no sé qué, pero ya no es tan grande como antes. Antes era muy, muy importante. Y la particularidad que tiene esto que hizo el doctor Anderson es que él creó el primer sistema el primer sistema de producción en masa, podríamos decir, de las restauraciones. Entonces, lo que ellos hacían era que vendían un método de adquisición, ya lo vamos a ver, un método de adquisición de información, ¿verdad? Nosotros adquiríamos la información de nuestro modelo y se lo mandábamos por internet en un correo electrónico, se lo mandábamos a Suecia o se lo podíamos mandar a un lugar en Estados Unidos. Habían 2 centros, ellos captaban la información y en sus instalaciones hacían la restauración y después nos mandaban por DHL o por FedEx, nos mandaban la restauración resultante para que nosotros pudiéramos realizar colocarla o agregarle cerámico o alguna cosa, ¿verdad? Entonces era bien interesante, pero había que tener el método de adquisición de la información. Había que comprárselo. Y uno hacía esto y pues obviamente todas estas cosas que se van por FedEx y por DHL, pues más el tiempo de producción, estábamos hablando que nosotros mandábamos la información hoy, por ejemplo, íbamos a estar recibiendo nuestras restauraciones ahí por la segunda semana de agosto, tercera semana de agosto. Todo lo que lo hacen y lo mandan, ¿verdad? Entonces, pero era interesante el concepto porque ahorraba bueno, en Estados Unidos tal vez como los sistemas de mensajería son muchísimo más eficientes que lo que nosotros podemos tener, pues realmente no era tanto problema porque lo ponían en urgente y en 3 días, 4 días ya lo tenía. El dentista ya los tenía en su poder. ¿Verdad? Entonces,
Lo interesante de esto es de que él proponía un método en el cual el dentista, la inversión del dentista no era muy grande. Era como más, era solamente comprar el mecanismo de adquisición de las imágenes y ahí lo demás, pues lo ponían ellos a través de su línea de producción. ¿Verdad? Eso era interesante realmente el concepto Procera. ¿Verdad? Ahora ya no lo vemos tan así y yo creo que ellos basaban mucho su forma de trabajo, lo identificaban mucho con un material que se llama alúmina, ¿verdad? La alúmina es un material con que se pueden hacer coronas completamente cerámicas que ya no utilizamos mucho en el momento. Le quedan unas par de cosillas ahí que no le gustaron mucho, no le gustan mucho a la gente y ya las vamos a platicar. ¿Qué puedo hacer con CAD/CAM? Pues todo. Desde el punto de vista restaurativo, puedo hacer coronas de cualquier tipo, puentes de cualquier tipo, incrustaciones de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces tengo distintos materiales para escoger. Ya vamos a hablar de los materiales, ¿verdad? Y hay algunas, hasta podemos hacer, hasta carillas podemos hacer, ¿verdad? Pero hay que platicar, el tema de las carillas ya se debe de discutir realmente, porque hay carillas de carillas. Hay carillas donde yo tengo que hacer desgastes grandes, ¿verdad? Para poder cambiar color, para cambiar forma o lo que sea. Pues entonces en este tipo de carillas sí se pueden hacer en CAD/CAM. Cuando hacemos carillas ultra delgadas o de lo que ustedes pueden conocer en algún momento, en algún lugar que hayan oído, que se llaman tipo lentes de contacto, porque son muy delgadas, pues tal vez de repente no, ¿verdad? Pero no me extrañaría que en un futuro cercano sí. Entonces, porque las máquinas se van volviendo cada vez más eficientes y los métodos de manufactura se hacen más eficientes. Ya vamos a hablar de eso y lo van a entender mejor. ¿Qué ventajas tengo yo al usar CAD/CAM? Bueno, pues la primera ventaja que tengo es que puedo aplicar nuevos materiales. O sea, ya la odontología siempre ha estado basada en metales y en polímeros, ¿verdad? Entonces la cerámica, si la cerámica está siendo soportada por una base de metal, pues realmente no existe ningún problema, porque tiene un refuerzo metálico que le ayuda a sostenerse. Pero históricamente la cerámica no ha tenido como que muy buen suceso para hacer material único de restauración. Eso es hasta ahora. Ahora ya tenemos distintos tipos de cerámica que me permiten realizar restauraciones con alta estética y con una alta resistencia pero esos materiales eran antes imposibles de trabajarse porque la tecnología no nos daba. Ahora ya tenemos para poder trabajar y ya se van a ir dando cuenta. Trabajo reducido del laboratorio dental, pues sí, o sea, si ustedes tienen una información, si el laboratorio tiene la información digital disponible, pues bueno, pues ellos solamente diseñan una computadora, se tardan aproximadamente una media hora en hacer una restauración, media hora, 40 minutos, menos a veces, dependiendo de lo que sea, lo cual contrasta bastante con el tiempo convencional análogo en el cual se puedan tardar los laboratoristas y después solo la mandan a hacer, que son otros 20 minutos, pues lo que antes les tomaba 2 días de trabajo, pues ahora lo hacen en una hora, ¿verdad? Una hora y media, ¿verdad? Entonces, y lo mejor es de que la persona que hace el laboratorio, pues bueno, antes, si ustedes iban a un laboratorio, pues había un cuarto donde tenían las cosas para el metal, había otro cuarto que tenía otras cosas para la porcelana, había otro cuarto que tenía todas las cosas para el yeso. Entonces, para hacer los modelos con el yeso y todas las cosas. Entonces, ahora ya lo ven que no es así. Vean, entonces pueden ver ustedes que el laboratorista está en un solo cuarto, está en un cuarto donde está con su computadora y a la par tiene la fresadora, ¿verdad? La máquina para poder hacer el tallado. Y ahí está, y lo está diseñando y pum, y las tira y lo está haciendo. Y ahí está diseñando, pum, las tira y lo vuelve a hacer. O hace varias restauraciones, diseña varias restauraciones y al final del día, ¿verdad? Las deja imprimiendo todas, él se va a dormir y la máquina está trabajando sola, ¿verdad?
cortando todas las coronas, y cuando llega el día siguiente, pues ya está hecho. Todo eso es un ahorro de tiempo realmente. Hay costo efectividad, pues la gente podría decir, mire doctor, pero es que vale $130,000 la máquina. Sí, la máquina vale eso, las máquinas valen eso, pero ¿en qué radica la costo efectividad? Bueno, pues piensen en lo siguiente, piensen en la cantidad de materiales que se van a ahorrar. Se van a ahorrar alginato, siliconas, yesos, se van a ahorrar todo eso, se van a ahorrar tener que hacer procedimientos extra. Ya lo vamos a ver qué es lo que ya vamos a ver qué es lo que se ahorran realmente. ¿Verdad? Y mandadas adicionales al laboratorio, o sea, se ahorran un montón de cosas que ustedes tal vez piensan, no las miden, desde un punto de vista económico, pero tienen un valor económico. ¿Cuánto cuesta sentar a un paciente en su sillón dental? Ustedes creen que es gratis. Hay un montón de gastos que se tienen que cubrir. Se tiene que cubrir la secretaria, la luz, el teléfono, el internet, el agua, la señora que hace la limpieza, todos los productos que ustedes tienen que ocupar para limpiar sus sillones, ¿verdad? El mantenimiento que le tienen que dar, todo eso tiene un precio, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes sientan un paciente, pues ustedes tienen que asumir ese precio. Alguien hizo un análisis de eso aquí, sacando cuentas así, en general, y sentar a un paciente vale $17 aproximadamente. Sacando todo eso que estoy diciendo, $17. Entonces, cada vez que ustedes sientan al paciente, pues hay que sumarle a todos los materiales que ocuparon, ¿verdad? Esos $17. Y se van a dar cuenta de que entre menos llegue el paciente a su clínica, pues más dinero se están ahorrando. Y eso es costo efectividad realmente. El control de calidad, el diseño y procedimientos, eso es bien interesante también, porque cuando yo mando las cosas al laboratorio, pues bueno, o sea, si yo soy el técnico, pues ahorita me levanto a las 6 de la mañana, llego al laboratorio a las 8, ya estoy súper bien, ¿verdad? Estoy súper bien, con energía y con todo, ¿verdad? Estoy feliz, salí de mi casa, desayuné rico, me dejaron, mi esposa no me molestó ni nada de eso, no encontré tráfico. Entonces, si yo hago una corona a las 8 de la mañana, pues me va a quedar súper bien. Pero en el transcurso del día me peleé con un cliente que estaba insatisfecho, ¿verdad? Tuve un problema con el agente del laboratorio, no había un material y fui a buscarlo y no lo encontré, ¿verdad? Mi esposa me habló y se peleó conmigo. O sea, ya por las 4 de la tarde que ya me pasó todo eso, mi ánimo no es el mismo, ¿verdad? Entonces la corona no me queda igual. Y eso está demostradísimo. Parece que como que es cuento, pero no, es real. El dentista, el técnico se va cansando en el transcurso del día, entonces ya las cosas ya no le van quedando igual de bien, ¿verdad? En cambio, una máquina de CAD/CAM no entiende de eso. O sea, es una máquina, ustedes le dicen hágalo y lo va a hacer exactamente igual, ¿verdad? Exactamente igual de limpio y de preciso, ¿verdad? La primera y la 20, ¿verdad? Entonces, la corona 1 primera y la corona 20, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno porque me garantiza un material, un resultado de alta calidad. Y eso es bueno. ¿Qué es un flujo de trabajo? Un flujo de trabajo es como una forma que tiene una persona para organizarse, para hacer una serie de procedimientos y llegar a un resultado final, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero poner por un ejemplo no dental, ¿verdad? Entonces, yo puedo establecer cómo voy a hacer yo mi trabajo, cómo yo voy a, por ejemplo, yo voy al lugar este de las licencias, aquí ¿cómo se llama? Ahí atrás, no me acuerdo cómo se llama. Voy a sacar mi licencia. Entonces, flujo de trabajo es, llego a la entrada y me piden información sobre dónde voy. Ahí el policía me dice, vaya para acá, vaya para allá. Entonces, después me manda para allá. Entonces, me voy para allá, hago una fila. Entonces, encuentro dos casillas. La primera casilla donde yo presento un formulario que he llenado previamente.
me hacen todas las cuestiones, me dan una boleta de pago y me voy a la caseta de la par, pago lo que tengo que tengo que pagar y después me voy para otro lugar y en ese otro lugar yo voy pasando, ¿verdad? Hasta que me toman una fotografía, después me hacen no sé qué y después al final del camino está una ventanilla donde me entregan mi documento. Ese es un flujo de trabajo, ¿verdad? Todas las cosas que hay que ir pasando para poder llegar a un resultado, ¿verdad? Entonces, lo único que los flujos de trabajo, pues antes cuando uno llegaba, por ejemplo, a la alcaldía a sacar, no era ni el DUI, sino que se llamaban cédulas, que eran como libretitas donde venía un montón de información, ¿verdad? Y ahí le ponían, entonces uno pasaba con un montón de papelitos de un lado para el otro. Ahora no, todo está en la computadora, entonces ustedes llevan con un turno y ahí le van haciendo todas las cuestiones y pum, 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 ¿verdad? Y al final le entregan su documento con su foto y con todo, ¿verdad? Antes uno le tocaba llevar las fotos para que se las engrapara. Tal vez ustedes han ido a tomar fotos a Rafa o alguna cosa, no sé si se han fijado que existen unas fotos tipo cédula, ¿verdad? Entonces esa foto tipo cédula es el tamaño que se pedía antes para hacer la cédula de identidad, ¿verdad? Entonces uno tenía que ir a tomarse la foto y tipo cédula blanco y negro y llevarla allá para que se la pusieran en el documento. Ahora no, todo, ustedes ahí está la cámara a la par, ustedes se sientan, ven su información, le toman la foto, me da para acá y le dan un boladito para firmar y todo eso. Eso es parte de un flujo de trabajo, ¿verdad? Son pasos que uno va ensamblando, ¿verdad? Son pasos que uno va ensamblando para poder ser más eficiente en el trabajo que se realiza, ¿verdad? Si ustedes se salen del flujo de trabajo, pues realmente es por una eventualidad, ¿verdad? O lo que sea, pero eso les puede generar después una serie de problemas en su eficiencia. O sea, por ejemplo, tuve una complicación en un punto determinado, pues eso me obligó a salirme del sistema y tener que esperarme a resolverlo fuera del sistema. Y ahí perdí 2 horas. ¿Verdad? Entonces, por estar perdiendo el tiempo, por estar en eso de afuera y haber perdido el tiempo, pues esas 2 horas después me afectará en mi producción, ¿verdad? Porque ya no lo voy a poder reponer o tengo que buscarlo cómo voy a hacer, el trabajo atrasado, todas esas cuestiones. Entonces, por eso se trata de establecer un método de trabajo donde uno no se pueda salir y poder garantizar la calidad que se necesita. Entonces, los flujos de trabajo, pues bueno, ahora sabemos que hay un flujo de trabajo análogo, ¿verdad? Que es como la vieja escuela o como se hacía antes, y el digital, que es permitido por equipos como el que vamos a hablar el día de hoy. Pues aquí tenemos el flujo convencional, ¿verdad? O el análogo, ¿verdad? Que estábamos hablando, que es la forma en donde el dentista trabajaba normalmente. En el tema de las coronas y puentes, pues bueno, yo tenía que hacer en la clínica, hacer las preparaciones más provisionales, después tomaba una impresión, ¿verdad? Esa impresión la mandaba al laboratorio, que son esos recuadros grises, ¿verdad? Que están aquí en el esquema, y ahí yo ahí hacía, el técnico vaciaba mi impresión, ¿verdad? De silicona, de adición, y generaba un modelo definitivo de yeso piedra extraduro, el cual individualizaba y hacía los troqueles de trabajo, ¿verdad? Y sobre eso él enceraba, porque se hacía bajo la técnica de la cera perdida, ¿verdad? Y ese encerado posteriormente se colaba, se arreglaba y después se mandaba al dentista para que hiciera la prueba de metal. El dentista hacía la prueba de metal y después se la volvía a mandar al laboratorio para que le pusiera la cerámica encima o el bizcocho, y después nosotros hacíamos prueba de bizcocho. Cuando terminábamos la prueba de bizcocho, le hacíamos la prueba de oclusión, la estética y todo el tema, y ya la dejábamos lista, se la volvíamos a mandar al laboratorio para que la glaseara y después la pegábamos. Vean cuántas citas clínicas son. En la primera parte son como 2 o 3 citas, ¿verdad? Desde preparar provisionales e impresión, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de las cosas que yo haga, pues aumenta la cantidad de citas, ¿verdad? Para esperar que en un paso de laboratorio donde hacen todo para mandar la prueba de metal, según ya van 4 o 5 citas, ¿verdad? Y después viene el bizcocho, 5 o 6 citas. Y después viene el cementado, ya van 6, 7 citas. Estamos hablando de que van a haber como 7, casi como 7 citas probablemente del paciente en la clínica dental y 3 enviadas del trabajo al laboratorio. O
sea, por eso es de que a veces, y eso es lo que a veces a uno lo hace preguntarse, ¿verdad? El hermano lejano que viene y le dice a uno, mire, tengo una semana, voy a venir una semana, hágame este trabajo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, pues es dinero, pues, ¿verdad? Y uno acepta y todo eso, pero realmente uno pone, y uno va donde el laboratorio, ¿verdad? Y uno dice, mira, tengo tiempo, el paciente viene por esta fecha, y esta fecha, ¿me puede usted hacer el trabajo? Sí, doctor, tengo espacio, o le puede decir, mira, doctor, estoy súper lleno, estoy súper atrasado y no le prometo nada, pero realmente compromete, y por eso un procedimiento de convencional de coronas y puentes, pues se tardaba aproximadamente 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas se tardaba. Y ahí donde usted, por más que uno quisiera correr, pues le sacaba el trabajo, se lo sacaba el laboratorio en una semana, así, y a veces hasta cobrando, ¿verdad? Una tarifa más alta por la carrera, ¿verdad? Entonces, ahí la cuestión se volvía un poquito más difícil, ¿verdad? Pero ese era el flujo que existía, que ha existido hasta los últimos, bueno, todavía sucede porque no toda la gente trabaja con flujos digitales, ¿verdad? Pero no toda la gente trabaja con flujos digitales, pero todavía podemos ver gente que se tarda unas 2 semanas en entregar un trabajo que sea aceptable clínicamente para uno y para el paciente. Entonces los flujos digitales ya son diferentes. Los flujos digitales, pues bueno, siempre hay un trabajo en clínica, pues obvio, no lo podemos, pero la cantidad de cosas que se hacen pues son menores, ¿verdad? Entonces, primero hay que ver los tipos de flujos digitales que hay para entender qué tanto se recorta esto. Pues bueno, yo puedo tener 3 tipos de flujo digital. El primer tipo se llama el chair side, o sea, al lado del sillón dental. Entonces, yo tengo el paciente, ¿verdad? Entonces yo tengo un método de adquisición de imágenes, eso es lo que nosotros ya lo vamos a ver, se llaman escáneres, ¿verdad? Estos escáneres captan la información de la boca, ¿verdad? Y esa información la trasladan a una computadora, ¿verdad? Se la trasladan a una computadora y después para que se diseñe la restauración y después se manda a tallar todo para la corona, el puente, lo que sea, se manda a tallar en una fresadora específica que está ahí. Creo que, no sé si se va a alcanzar a ver esto, quiero ver, aquí está. Este sería el escáner, esta sería la parte del diseño y esta es la fresadora o donde se va a hacer la corona. Ya vamos a ir explicando todos estos términos. El punto del chairside es que tanto el escáner, tanto la computadora y tanto la fresadora han sido diseñadas para que yo las tenga en el mismo lugar de mi clínica. El equipo se lo han diseñado de una manera compacta, y, y ustedes lo pueden tener ahí en un cuartito aparte, en una esquina, tienen todo y ahí mismo. ¿Qué les facilita esto? Que efectivamente ustedes pueden entregar una corona en 2 horas, ¿verdad? Si ustedes así lo quisieran. Entonces yo preparo, ¿verdad? Yo preparo, hago mi preparación. Después, en lugar de tomar impresión con una silicona, ocupo el escáner, ¿verdad? El escáner capta la información que tiene. Esa información es llevada a la computadora para diseñar la restauración, ¿verdad? Esa restauración diseñada después se envía a la fresadora para que ella haga la corona, ¿verdad? Y después ya la tengo y solo la pego. Entonces, ¿cuántas veces el paciente tuvo que ir a la clínica? Una. En el mismo rato, solamente se esperó un ratito, ¿verdad? Se esperó un ratito y ustedes le dan una revistita o alguna cosa, ¿verdad? Y ahí se queda leyendo la revista mientras se prepara todo. Después a las 2 horas nos mandan a llamar, vaya a ver, se la vamos a pegar. Y se acabó. Entonces, para la gente que tiene poco tiempo para estar acá, para estar en el país o quiere salir rápido del asunto, pues este método es el ideal. Entonces, este es el chairside. Tenemos el de laboratorio. Entonces, el de laboratorio ya es diferente, ¿no? O sea, el hecho de que yo no tenga el capital para poder invertir en equipo chairside no significa que yo no pueda hacer odontología digital. Entonces, lo único que hay que ir es un poquito más complicado. Entonces, yo tengo que tomar la impresión, ¿verdad? Con silicona, ¿verdad? Tengo que hacer el modelo definitivo
y le puedo enviar al laboratorio, ya sea el modelo definitivo o la misma impresión, porque hoy los equipos pueden escanear hasta las impresiones que yo mando. Entonces, o mando las dos para que lo tengan ahí la información, pero el punto es de que yo tomo la impresión y tengo el modelo y se lo mando al laboratorio. ¿Verdad? Entonces, en el laboratorio, ¿verdad? En el laboratorio ellos tienen equipos especiales, tienen escáneres especiales. Estos son escáneres del laboratorio que son equipos grandes que se ponen en una mesa y aquí tiene una mesita por acá. Ya lo vamos a ir viendo, tiene una mesita por acá y ahí ponen ustedes el modelo y el modelo es escaneado, ¿verdad? Entonces en el laboratorio hacen el diseño y en el laboratorio está la máquina de fresado y ahí me mandan todo, ¿verdad? Entonces la diferencia entre el chairside y el laboratorio es de que en el chairside yo tengo todo lo que el laboratorio tiene, lo tengo en mi clínica y ahí lo hago. En cambio, en el laboratorio yo tengo que tomar las impresiones y mandárselas a ellos y ellos se encargan de todo el trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí depende. Actualmente las líneas ahora ya son como que las divisiones entre un tipo y el otro tipo ya son como más, ahí depende, o sea, si hay cosas bien complicadas que es mejor mandarlas al laboratorio para que ellos ocupen su método, ¿verdad? Pero si son cosas sencillitas, una corona, una incrustación, ¿verdad? Aún un puente pequeño, ustedes lo pueden hacer chairside y ustedes ahí mismo resuelven sin participación del laboratorio, ¿verdad? Pero cuando son cosas más elaboradas, pues de repente creo que sí. Y hay un sistema mixto. Hay un sistema mixto y es cuando yo quiero hacer odontología digital, pero no tengo el suficiente dinero para comprar todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Compro el escáner, ¿verdad? Compro el escáner y compro el escáner y adquiero las cosas que le hago, la preparación y todo eso, ¿verdad? Se lo hago al paciente y ya tengo mi dato, ya tengo mi archivo digital y ese archivo digital se lo mando al laboratorio. Y el laboratorio lo que hace es que a partir de la información que yo le mandé de mi escáner, hace el diseño y después la fresa y me lo manda. Pero eso también es otra manera de trabajar. O sea, existen tres formas de trabajar. Donde yo adquiero todo mi equipo, donde para hacer cosas, donde yo tomo modelos, impresiones y modelos definitivos con silicona y eso y mando todo para que el laboratorio lo haga, o yo adquiero las imágenes y después le mando todo al laboratorio para que haga el resto. Entonces son distintas formas de abordar el problema. Todo depende de mi presupuesto, todo depende de la cantidad de dinero que yo quiero invertir en un paciente. Todos ustedes tienen que ir viendo qué les sale mejor, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver como un flujo de trabajo, cómo es que va. ¿Verdad? Entonces, el paciente llega a la clínica, ¿verdad? Y yo realizo la preparación o lo que sea. Entonces, si yo tengo el equipo para hacer mi trabajo chairside o solamente tengo una parte del equipo para poder hacerlo, entonces yo lo que hago es enviar el archivo que obtengo al laboratorio, ¿verdad? Al laboratorio, perdón, esto sería para mixto, chairside no aplica aquí. Pero si yo tengo un sistema mixto, ¿verdad? Mando al laboratorio, en el laboratorio hacen la parte CAD-CAM, ¿verdad? La parte CAM puede ser tipo aditivo o sustractivo, ya vamos a ver qué es eso, y obtengo la restauración que me la mandan de regreso para poder cementar. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Cuántas veces va a llegar el paciente a la clínica? Pues solamente va a llegar 2, a la primera vez y al final, ¿verdad? A la primera vez y al final. Ahí va a llegar. Entonces, porque todo el resto lo hicieron en un lapso como de un día, 2 días, dependiendo de cómo estén llenos el laboratorio, ¿verdad? Entonces, si yo hoy es día martes y me hago una corona, pues el viernes probablemente ya me la estén pegando. ¿Verdad? Si yo te hago el flujo del laboratorio, pues bueno, entonces no tengo el equipo para poder escanear, pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a enviárselo al laboratorio el modelo o la impresión, ¿verdad? Pues el laboratorio va a vaciar el modelo si mandé la impresión o va a darle forma al modelo para poder después colocarlo en la máquina, escanearlo y después hacerle la parte del CAD, la parte del CAM
y poder enviarlo. Igualmente se van a tardar, voy a tener nada más 2 citas con el paciente, pero hay una diferencia grande, ¿verdad? Y es el tiempo que hay en medio, ¿verdad? Entonces, un sistema mixto, pues probablemente se tarde unos dos días en hacérmelo, pero tal vez en el flujo de laboratorio se tarden 3 a 4 días en hacérmelo. Entonces, si me hacen ahora la preparación, pues tendré que esperarme hasta por el lunes aproximadamente para que me la puedan pegar. Ahora, sí es importante lo siguiente, ¿verdad? Un método chairside pues me favorece mucho porque hasta me ahorro el provisional. Pero si yo opto por un flujo de trabajo mixto o de laboratorio, tengo que hacer el provisional porque el paciente lo voy a tener que despachar, ¿verdad? Y no voy a andar con el diente cortado, ¿verdad? De la sensibilidad y los problemas de masticación que puede tener y de que se le compacte la comida en los espacios, se le meta la comida. Entonces hay que hacer provisional siempre que ustedes van a optar por una opción mixta o de laboratorio. El chairside no necesita provisionales. Entonces, el flujo digital, en realidad, la cantidad de citas clínicas las reduce sustancialmente. El problema es cuánto tiempo hay entre que envíe la información y me la devuelve el laboratorio. Si es mixto, se tardará menos, y si es de laboratorio, pues se tardará más. ¿Por qué yo debería de ocupar métodos digitales? Pues bueno, aquí hay que ver una serie de problemas que me generan las impresiones convencionales. O sea, si yo acostumbrado a la silicona de adición, ¿verdad? La pesada y la liviana y que el putty wash y toda la onda, ustedes pueden obtener una muy buena impresión si ustedes si ustedes prestan atención a los detalles. Pero realmente mucha gente, pues bueno, la retracción gingival hay que hacerla para poder delinear bien dónde se encuentra la línea de terminación. Con un método o con un sistema CAD-CAM no es que no vayan a ocupar una retracción gingival. Sí la van a necesitar, pero ya no es tan importante o tan relevante como cuando ustedes van a tomar una impresión con silicona, ¿verdad? Entonces, de hecho, utilizar métodos CAD-CAM para realizar restauraciones, si los márgenes quedan en supragingival, pues no necesitaré retracción gingival. Antes uno no tenía esa dificultad, ¿verdad? De que si uno hacía una corona, pues metal cerámica, pues uno andaba buscando la manera de ocultar el margen protésico, que era el lugar donde se unía la cerámica con el metal, porque algunas veces quedaba como manchadito, ¿verdad? Entonces quedaba como manchadito y eso se miraba como una sombra y todo eso. Entonces eso obligaba de que uno tuviera que desgastar un poco más a su gingival para esconder el margen en la encía y que no se viera. Pero ahora con los métodos CAD-CAM que nosotros podemos ocupar cerámicas de distintos tipos, pues bueno, ya no tengo que estar escondiendo el metal y me puedo quedar a un nivel supragingival y voy a poder tener buenos resultados. El otro problema es la toma de impresiones. No a toda la gente le gusta que le tomen impresiones. Hay gente que dice, no, doctor, siento que me hace falta el aire. Mira, doctor, fíjese que yo creo que me da náusea, ¿verdad? Eso, que te dé náusea es horrible porque uno está tomando la impresión y a veces uno con el material mismo o la saliva, ¿verdad? Que se vuelve más viscosa en un momento determinado, puede estimular la parte del paladar blando y generar un reflejo nauseoso. Entonces, la gente, no, bueno, ahí se puede ver cómo le tomaron impresión hasta la orofaringe, ¿verdad? Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Para la gente. Hay gente que no le gusta para nada y se me puede dificultar, ¿verdad? Después viene el tema del yeso, ¿verdad? Después viene el tema del vaciado del modelo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, primero, cuando yo ocupo materiales dentales y los mezclo, pues existe una variación volumétrica mínima, pero es una variación volumétrica. O sea, cuando la silicona polimeriza, ¿verdad? Cuando la silicona polimeriza, pues pues la mezcla de una base con un catalizador, pues genera una silicona, pero si yo tenía, por ejemplo, un gramo
1 gramo de base y 1 gramo de catalizador, pues la silicona resultante no va a pesar 2 gramos exactamente. Va a pesar 1,98, 1,97. Siempre hay una pequeña variación por la mezcla de los materiales, ¿verdad? Entonces, ahí sucede una variación o una alteración volumétrica que uno tiene que considerar. Y si uno ocupa yeso, pues también cuando uno mezcla el agua con el yeso, con el yeso deshidratado, ¿verdad? Entonces esto cuando se vuelve a hidratar, pues cambia volumétricamente, ¿verdad? Entonces cuando cambia volumétricamente, pues puede expandir un poco. El punto es de que ese juego de me expando, me contraigo y toda esa cuestión, pues genera una inestabilidad, una inestabilidad dimensional en el modelo, en el cual yo tengo que prestar atención, porque si yo hago un modelo distorsionado, ya sea por la silicona mal mezclada, ya sea por el yeso chilatoso que le puse a la impresión, ¿verdad? Y me alteró completamente la relación polvo-líquido, pues van a haber distorsiones que me voy a dar cuenta después cuando esté haciendo pruebas, ¿verdad? Porque las pruebas no van a quedar, no van a entrar al muñón o quedan muy flojas. Entonces eso es indicio que ha habido una distorsión en alguno de esos pasos. Y después viene la parte que tengo que debridar y que tengo que individualizar y que tengo que debridar y a ver el troquel y que me quede bien, que es un tiempo agregado que debo de dedicarle al tratamiento para poder hacerlo. Entonces, eso yo ya no tengo problemas, ¿verdad? Entonces, con una impresión digital, yo ya lo puedo hacer. ¿Qué es una impresión digital? Pues es el mismo acto de tomar la impresión, lo único que ya no con silicona, sino que con un escáner proveniente de una máquina como la que ustedes están viendo acá. Esta máquina que ustedes están viendo es una CEREC, ¿verdad? Esta es la primer CEREC que salió al mercado hasta llegar a la CEREC, al CEREC que está acá, que es el Omnicam, que es un escáner que se encuentra acá. Ahora hay todavía otro más que se llama PrimeScan. Entonces hay una evolución de 5 máquinas, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, cuarta y hay una quinta, como les digo. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen o toman impresiones digitales, ¿verdad? Estas impresiones digitales, ¿verdad? Yo hago las preparaciones, yo llevo el escáner y después con el escáner registro la información y ya puedo empezar a diseñar. Entonces las impresiones digitales es lo que estamos haciendo, es lo que se está haciendo ahorita. ¿Y cuál es lo importante de las impresiones digitales? Primero, el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van comenzando, pues escanear es un poco difícil, porque tienen que aprender a mover la cámara, que los tejidos blandos no les intervengan, hay varias cosas, pero cuando el operador ya se vuelve entrenado para poder hacer esto, pues es un proceso que se tarda como que un ratito, 5 minutos, un poquito más tal vez, ¿verdad? Pero ya queda digitalizado y súper bueno. De ahí es un procedimiento simple realmente, ¿verdad? No tiene tantos pasos en una sola cosa y los programas son como la gente técnica, que es muy intuitivo. Se requiere de un entrenamiento, sí, pero las máquinas son muy intuitivas en el sentido que lo llevan a uno paso por paso para que uno no se pierda dentro del montón de cosas que se puedan hacer. Y es muy sencillo. Cuando ya se aprende, obviamente, es muy sencillo de hacerlo. ¿Ahorra dinero? Sí, ya hablamos del tema de dinero, ¿verdad? Y es que no se trata de que el equipo es carísimo, pero las cantidades de materiales que se ahorran, el estrés de estar tomando impresión que se ahorran, hay varias cosas, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista logístico que ustedes se van a ahorrar, que es muy bueno. Es muy preciso. Lo que hablábamos hace un rato de que estos equipos antes eran un problema, ahora ya no lo son, ¿verdad? Antes eran un problema porque pues, la tecnología no iba a la par de la idea. Entonces, el equipo no era muy preciso, tenía diferencias, ¿verdad? Después, a medida fue pasando el tiempo, pues entonces ya la máquina fue volviéndose mejor y mejor y mejor hasta tener equipos que fueran satisfactorios clínicamente en cuanto a su ajuste. Eso tiene mucha importancia ahorita.
una de las cosas es de las dificultades, bueno, no son ni tan clínicas, ¿verdad? La primera es que el equipo, realmente ustedes compran un equipo digital, pues la inversión es alta, ¿verdad? Entonces ustedes están amarrados, el dentista está amarrado a la inversión, pues, o sea, la máquina cuesta tanto, entonces voy a dar una prima de tanto y me voy a quedar pagando mensualidades de tanto, ¿verdad? Entonces, y ustedes tienen que pagar sí o sí cada mes eso, y eso de cierta manera es bastante limitante para el odontólogo. La otra es la curva de aprendizaje. O sea, la curva de aprendizaje no es, he dicho que es sencillo, que es intuitivo y que no sé qué, es cierto, pero hay que practicar bastante para poder hacer el diseño mucho más expedito, ¿verdad? Hay que hacerlo más rápido, más ágil, ¿verdad? Porque si yo me siento, yo hago el escaneo y después me quiero poner a diseñar, pues probablemente me tarde como más de una hora en estar queriendo diseñar esa babosada mientras encuentro dónde se encuentra un control, dónde se encuentra el otro botón, dónde se encuentra esto que quiero hacer y me voy perdiendo y, o sea, y es horrible, ¿verdad? Pero que la gente entrenada, uno lo ve, pam, 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 pero eso es porque han entrenado y han practicado múltiples veces para poder hacer las cosas bien. Eso es bien interesante. ¿Vea? Eso es bien interesante, ¿vea? Pero hay que dedicarle tiempo para practicar. Entonces, en la parte de los procesos CAD/CAM, pues yo tengo tres partes principales. Primero es la digitalización de la información, después viene la parte CAD y después viene la parte CAM. ¿Verdad? Son tres cosas diferentes, porque para que poder diseñar algo y después mandarlo a confeccionar, pues necesito que la información esté dentro del sistema y de una manera digital, ¿verdad? Entonces, para eso yo voy a ocupar una serie de equipos. Entonces, yo tengo que, ¿verdad? Entonces, si yo tomo, es el muñón ese preparado, todo eso es dato análogo. Entonces, si yo voy a tomar una impresión con una silicona, pues voy a obtener también un dato análogo, ¿verdad? O sea, todo lo que yo haga clínicamente en boca de una manera convencional es análogo, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo voy a tomar una impresión digital, pues voy a obtener un resultado digital. ¿Cuál es? Un modelo digital, ¿verdad? Entonces, esos son datos digitales. Entonces, yo tengo que diferenciar entre datos análogos y datos digitales. Análogo solamente puede ser la muy preparación que yo voy a intentar reproducir. Ahora, lo que suceda es lo que va a variar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tomo una impresión con silicona, ¿verdad? Voy a obtener un resultado análogo también, ¿verdad? Pero si yo agarro un escáner y escaneo el diente donde voy a colocar la restauración, entonces voy a obtener un modelo digital, ¿verdad? Que es un dato digital a partir de un dato análogo que es la preparación, ¿verdad? Entonces hay que saberlo diferenciar, ¿verdad? Entonces, para digitalizar la información, ¿verdad? Para poder obtener esos datos ya no análogos, sino tenerlos ya digitalizados, pues existen un montón de medios para poder obtener información. Tengo escáneres faciales, o sea, hay cámaras como las que fueron las webcams, ¿verdad? Y yo las pongo en la computadora o en una aplicación con el celular, yo lo puedo poner y hago esto, entonces, con la cámara, pues yo puedo obtener la forma del rostro. ¿Eso porque es importante? Eso es importante para estética, para planeamientos, de implantes y todo eso. Entonces, yo puedo tener esa información, ¿verdad? Del paciente en una cámara reflex normal, ¿verdad? Es un método digital, ¿verdad? Una vez que ustedes metan una tarjeta SD, ¿verdad? Y ya no tengan que poner un rollo de película, eso es digital, ¿verdad? Hay articuladores virtuales, ¿verdad? Podemos ver en la parte de arriba acá estas partes que son como arcos faciales que se colocan en la cara, ¿verdad? Y se le pone un sensor y se le pide al paciente que haga movimientos, ¿verdad? Entonces hace movimiento para adelante, movimiento para los lados, movimiento para cualquier lado, ¿verdad? Y ahí queda registrada esa información de los movimientos, ¿verdad? Y eso lo toma en cuenta para el momento de diseñar una restauración. Bueno, ya hablamos de los escáneres, ¿verdad? Que es para adquirir el dato análogo en la boca
y tenemos, este es intraoral porque tiene forma como de, una forma como manual, ¿verdad? Para poder llevarse a boca y poder escanearse. Y este es un escáner de mesa, que es el escáner que se ocupan en los laboratorios donde ustedes pueden poner un modelo y escanear el modelo para poder tener la información, ¿verdad? Y también tenemos equipos imagenológicos como son las tomografías. Las tomografías yo puedo tomar información, ¿verdad? Yo puedo tomar información como exactamente como yo puedo tomar información como un equipo radiológico normal o convencional, ¿verdad? Entonces, y yo puedo digitalizarlo y después esa digitalización yo ya puedo manejar esta información. Entonces yo puedo tener un juego o puedo tener un set, ¿verdad? Puedo tener un set de información y yo puedo tener toda la información de mi paciente en un momento. Lo que pasa es que para digitalizar, pues yo tengo que tener, yo tengo que tener todo el equipo, ¿verdad? Tengo que tener todo el equipo para poder hacer esto, ¿verdad? Y permítanme, ya voy a ver. Permítanme, voy a dejar de compartir un momentito. Voy a dejar de compartir un momentito y solamente tengo que ver una cuestión. Disculpa, regresamos a la clase, perdón. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Entonces, yo puedo llegar a tener toda esta información, y lo puedo colocar en un solo paciente, en el paciente. Esto es lo que nosotros conocemos como el paciente virtual. El paciente virtual, si ustedes pueden ver acá, ustedes pueden ver el cráneo, ¿verdad? El cráneo ha sido obtenido a partir de, puede ser obtenido a partir de una tomografía. Podemos ver aquí los dientes en esta parte de acá. Esto es obtenido a través de un escáner intraoral, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí el articulador acá. Entonces ya se ha ocupado el programa de articulador virtual. Entonces yo aquí y tengo la cara del paciente con el escáner facial. O sea, he conjuntado una serie de información en un solo archivo, es lo que nosotros conocemos como integración. He logrado integrar toda la información que yo dispongo de distintas maneras para poder hacer un mejor diseño de lo que yo quiero hacer. Esto se está usando muchísimo desde el punto de vista, por ejemplo, en rehabilitaciones implantológicas grandes, ¿verdad? Entonces, aunque también lo pueden ocupar, ¿verdad? Para poder hacer restauraciones pequeñas, ¿verdad? Pueden hacer restauraciones, coronas anteriores, ¿verdad? Para que queden mejor, pero ya quedan todavía más exactas porque tengo al paciente y tengo la cara del paciente y puedo ver el cráneo, puedo ver o sea, la cantidad de información es casi como que tener al paciente a la par. Lo único que he digitalizado. Entonces, a través de integración, yo puedo obtener una serie de datos que son sumamente útiles, ¿verdad?
Entonces, estas son para digitalizar, pues yo tengo todos estos métodos, ¿verdad? CAD/CAM, ¿qué es dentro de todos estos métodos? Solamente esta parte de aquí. ¿Vea? Para el CAD/CAM, pues solamente necesito tener uno de estos dos equipos. Un escáner intraoral o extraoral para poder realizarlo. De ahí el escáner facial, la cámara, el articulador virtual y tomografía son complementos para poder tener una mejor información. Ahora, si yo soy radiólogo, pues solamente necesito tener un tomógrafo, ¿verdad? Y obtengo mi información. Y el CAD/CAM sería como un complemento. Ahí depende a quién le pregunten, ¿verdad? Pero para el CAD/CAM con fines restaurativos, pues el que se ocupa, el método de digitalización que se ocupa es el escáner, ¿verdad? De ahí tomógrafo, articulador, cámara y escáner facial, pues son complementos que me ayudan. Entonces yo tengo un dato análogo, ¿verdad? Yo tengo un dato análogo, en este caso, pues la cara para un escáner facial, pues es la boca, si voy a ocupar una cámara, si voy a ocupar un articulador virtual, pues bueno, pues el dato análogo vendría siendo los movimientos mandibulares que va a realizar mi paciente en la clínica. El escáner intraoral y extraoral son los dientes que voy a registrar, y el tomógrafo es todo la cabeza para poder tener un dato de lo que es el cráneo. Todo eso es un dato análogo. Entonces, todos estos equipos que ustedes están viendo acá captan los datos, pues. O sea, captan el dato análogo, ¿verdad? Y eso lo transforman a elementos digitales. Para algunos equipos se le conocen como puntos, otros se le conocen píxeles. Ustedes ya han oído ese término píxel, ¿verdad? Que tiene que ver con la calidad de la imagen que ustedes obtienen con sus cámaras de sus celulares y todo eso. Ustedes hoy tienen tantos píxeles, ¿verdad? Entonces eso quiere mencionar o quiere mencionar la parte de la resolución de la imagen que ustedes están obteniendo. Y para equipos radiográficos, pues se ocupa el término voxel, ¿verdad? O voxels, ¿verdad? Entonces, bueno, esos el dato análogo es convertido en puntos, píxeles o voxeles, ¿verdad? Entonces, esa información, ¿verdad? Esos puntos, píxeles o voxeles son sometidos a algoritmos computarizados. O sea, los algoritmos computarizados son esos programas, ¿verdad? Que son esos mecanismos internos de cada programa, ¿verdad? Entonces, los programas agarran esa información y generan un archivo, ¿verdad? Generan un archivo con el objeto ya digitalizado, que es lo que se conoce como modelo digital. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, esto es un modelo digital, ¿verdad? Hecho a partir de puntos y píxeles que han sido sometidos al funcionamiento de un programa para poder generar esto que ustedes están viendo acá. Aquí, ¿verdad? Entonces, se genera un archivo. En los equipos radiográficos, ¿verdad? En las tomografías se conocen como el famoso archivo, el DICOM, se llama DICOM, se escribe. Entonces, el famoso DICOM es una serie de voxeles que ha sido sometido, ¿verdad?, a una serie de algoritmos para poder generar estas formas que están acá, ¿verdad? Para poder generar un archivo que contiene todas estas formas de acá, que es el modelo digital en cuanto a radiografía, pues, o sea, entonces aquí está el cráneo, ¿verdad? Aquí está la parte del cráneo que se logró registrar. Esto es un modelo digital, ¿verdad? Entonces, es lo que yo veo, ¿verdad? Aquí está, este es el modelo digital del escáner facial, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo. Hay un equipo, hay un resultado, ¿verdad? Hay un dato análogo, ¿verdad? Hay un equipo que registra o que capta la información y luego es transmitido hacia una computadora, y esa computadora la maneja para poder dar un resultado. Eso es, ¿verdad? Eso es cómo funciona la digitalización, ¿verdad? Entonces,
En cuanto, como nosotros estamos hablando de CAD/CAM, pues nos vamos a referir exactamente a los equipos que se utilizan para eso, y ahí donde nosotros hablamos de los escáneres, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos en CAD/CAM, tiene que haber un escáner, ¿verdad? Para poder digitalizar la información. ¿Cuál información? La de los dientes, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de Procera, cuando estamos hablando de la historia, hablábamos de los equipos de adquisición, pues estos eran los primeros equipos que Procera tenía y eran escáneres de contacto. ¿Qué significa? Que la parte del modelo que aquí están montados, aquí podemos ver un troquel montado, aquí también podemos ver un troquel montado. Entonces, aquí se mueve esta parte de la base y aquí se mueve esta parte del equipo, ¿verdad? Esto se mueve para un lado, para el otro, pero esto tiene puntas y no tiene una punta. Y en la literatura del equipo, ¿verdad? Dice que es una punta que tiene, es una punta que a su vez tiene en su punta, ¿verdad? Valga la redundancia, una especie, unos dicen que es un rubí o es un zafiro. No les puedo decir cuál de las dos piedras es porque no se me viene a la cabeza, pero con ese rubí o ese zafiro se registra la información, ¿verdad? Que queda, que está en la superficie. Todo esto se mueve y la punta registra. Aquí la máquina se mueve y registra, ¿verdad? Registra la información de la máquina, ¿verdad? Y tenemos los ópticos, ¿verdad? Tenemos los ópticos que pueden ser, que no tienen contacto, sino que emiten una luz, ¿verdad? Que luego es registrada por el mismo, por el mismo aparato. Ya vamos a explicar eso. Entonces aquí tenemos que ver que existen de dos tipos de escáneres ópticos, los que son para laboratorio y los que son para uso intraoral o intraoral, vendría a ser, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los de laboratorio, ¿verdad? Este era el primer escáner que se tenía, ¿verdad? Que eran de las primeras máquinas CEREC. Uno montaba el pedacito en la máquina y aquí había un láser y este láser se movía, ¿verdad? Y registraba la información, ¿verdad? Que rebotaba, o sea, tiraba una luz y esto rebotaba a otra luz, ¿verdad? Y se captaba la información proveniente de lo que se quería hacer. Aquí está ya para la parte para fresar. Era un equipo que traía las dos cosas de una vez, ¿verdad? El escáner y la fresadora. Entonces aquí estaba la lucita de la fresa, del escáner que tira una luz, ¿verdad? Y después empezaba. Esto es este otro escáner que había antes, que se colocaba aquí el modelo en esta parte, y esto tenía como esto era como una cámara, ¿verdad? Esto era como una cámara que registraba, que era como que tomaba una especie como de video, ¿verdad? De lo que ustedes querían hacer. Y este es otro escáner, es el último escáner que se utiliza en los equipos de laboratorio, donde aquí se coloca el aparato, el modelo, y tiene un brazo, y este brazo se mueve en distintas direcciones y ángulos, ¿verdad? Y aquí se encuentra una cámara, entonces, y aquí está tirándose una luz, y aquí hay una cámara. Entonces, esto se va moviendo y la luz va registrando, y cuando rebota la luz, ¿verdad? Y cuando rebota la luz en el modelo, es registrado por esa cámara que se encuentra a este nivel, ¿verdad? Y va encontrando todas las partes, registrando todas las partes anatómicas del modelo que ustedes colocan ahí a partir de ese movimiento del brazo que se encuentra en este equipo. Ese es con laboratorio, pero cuando están para los escaneos intraorales, aquí podemos ver, aquí tenemos un escáner. Este es un equipo para poder registrar la información intraoralmente. O sea, aquí podemos ver esta punta o cabeza, ¿verdad? Esta es la encargada. Esta es la encargada de introducirse en boca y ir registrando lo que ustedes están viendo en la máquina, ¿verdad? Este es un modelo viejo. Estoy enseñando básicamente equipo Sirona, ¿verdad? Porque era donde yo tenía más información a la mano en ese momento para poder hacer esto, ¿verdad?
pero existen otras marcas, ¿verdad? Existen otras marcas, existe TreeShape, Itero, hay varias, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos? El equipo coreano, se me ha ido el nombre. Medit, existen varias marcas, ¿verdad? Pero el más conocido, porque es el que tiene mayor experiencia, porque fueron los primeros, pues son el equipo de Sirona, ¿verdad? El CEREC de Sirona, y este escáner se le llama Omnicam, este se llama Bluecam, ¿verdad? Este era los primeros que surgieron, ¿verdad? Y ahora existe una que se llama PrimeScan, ¿verdad? Que ya es más recientón, ¿verdad? Pero estos son sistemas de escaneo intraorales, ¿verdad? Entonces, generalmente estos escáneres que ustedes están viendo acá van conectados a esta máquina. Esto es como una carretilla con una computadora. Aquí está el Omnicam puesto. Entonces, tienen, a través del alambre está conectado a la computadora, ¿verdad? Y ustedes pueden diseñar en la computadora que está en esta carretilla para poder hacerlo. O sea que estas carretillas tienen el método de adquisición de imagen, el que digitaliza la imagen, la información, y aquí mismo pueden diseñar, ¿verdad? Aquí está la digitalización y el CAD en una sola vez. ¿Cómo trabajan estas cuestiones? Esto trabaja por lo que se conoce como triangulación activa. Es el más conocido de los métodos. Hay otros métodos, microscopía focal y que no sé qué. Hay varios. O sea, depende del tipo de escáner que ustedes compren. Pero el más común de todo es lo que se conoce como triangulación activa. La triangulación activa, ¿qué es lo que hace? Fíjense bien en la animación. Entonces, aquí hay una fuente de luz. Esta fuente de luz tira un rayo, ¿verdad? Este rebota sobre el objeto que se quiere escanear, ¿verdad? Y esa luz rebotada es captada por un sensor especial, ¿verdad? Y lo que se obtiene, ¿verdad? Lo que capta ese sensor es transmitido hacia el software para poder, ¿verdad? Generar esos puntos, ¿verdad? Esos píxeles, ¿verdad? Esos puntos, esos píxeles, y generar un conjunto de puntos unidos entre sí que se conocen como nubes. Ya las vamos a ver. Esta es una fotografía, nubes de puntos, perdón, así se llaman, nubes de puntos. Entonces, aquí podemos ver una fotografía del escáner, ¿verdad? Visto, ¿verdad? Aquí le pusimos un poquito más, iluminamos un poquito para que se pudiera ver. Aquí de este lado podemos ver la fuente de luz, y aquí podemos ver la cámara, es donde se capta la luz que rebota, o sea, que emite luz, rebota y es captada en este lado de acá. Y de ahí se va esa información se va hacia el programa, hacia el software, ¿verdad? Para poder interpretarla y generar el objeto, ¿verdad? Que se tiene, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver el escáner intraoral, y aquí podemos ver el escáner extraoral, ¿verdad? Entonces, el escáner intraoral, aquí ustedes pueden moverlo para donde ustedes quieran para poder registrar en la boca, ¿verdad? La información. Y el escáner extraoral, pues ustedes necesitan un modelo o necesitan la impresión, y entonces el escáner tiene un brazo que se mueve en distintas direcciones o en ángulos, ¿verdad? Y aquí está la cámara, ¿verdad? Ambas funcionan por triangulación activa, ¿verdad? Emiten una luz, rebota en el objeto y es captada por la máquina, ¿verdad? De todas las direcciones en las cuales ustedes van trabajando. Entonces, cuando ustedes van se va realizando ese proceso de escaneado, lo que se está generando son nubes de puntos, ¿verdad? Entonces, a medida ustedes van pasando por las superficies, y donde va cayendo la luz y rebotando, cayendo la luz y rebotando, cayendo la luz y rebotando, todo eso es un punto, ¿verdad? Todos esos son puntos. Y luego todos esos puntos son tomados y son agrupados, ¿verdad? Y son agrupados para poder generar un objeto, ¿verdad? Los puntos se unen en nubes, las nubes se unen entre sí, y eso después va generando un objeto, ¿verdad? Entonces, el objeto captado posteriormente tiene que ser sometido a algoritmos, dentro del programa para poder darle forma al objeto y para poder limpiarlo o arreglarlo de aquellas cosas que hayan salido mal tomadas,
de aquellas cosas de aquellos puntos que son repetidos, porque algunas veces se pasa por el mismo lugar, ¿verdad? Que se está escaneando inadvertidamente, entonces el programa dice, este está repetido, no lo ocupo, este sí está, este no lo tengo, y la calidad de este no es la adecuada, aquí no me sirve, ¿verdad? Entonces el mismo programa va eliminando lo que no me sirve, ¿verdad? Hasta poder constituir el modelo virtual, ¿verdad? Lo que habíamos hablado en unas diapositivas anteriores, ¿verdad? Entonces esa es la manera de trabajar. Yo escaneo, ¿verdad? Escaneo siguiendo un procedimiento de triangulación activa, ¿verdad? Eso es lo que hace el escáner, triangula activamente, o sea, que emite la luz por un lugar, refleja, ¿verdad? Y es captado por otro lugar, ¿verdad? Es captado por otro lugar, emite luz, refleja y es captado, ¿verdad? Eso se llama triangulación activa. Entonces, el escaneado por triangulación activa, cada vez que va captando lo reflejado es un punto, ¿verdad? Y cada uno de los puntos después es agrupado en nubes y esas nubes de puntos después son agrupadas entre sí para poder generar un objeto. Ese objeto después es sometido a algoritmos de computadora para poder conformar bien ese objeto, eliminando todo aquello que no me sirve, ¿verdad? Y entonces yo ya tengo mi modelo virtual de lo que necesito. Y esto es una nube de puntos. Aquí podemos ver una serie de nubes de puntos unidas entre sí para conformar un diente. O sea, si yo le pongo, hay una opción donde yo puedo hacer esto. Pero si yo escaneé este diente, ¿verdad? Y yo quiero ver cómo se ve digitalmente, pues es de esta manera. ¿Ustedes qué es lo que pueden ver acá? Ustedes pueden ver como un montón de triangulitos, ¿verdad? Son un montón de triangulitos por todos lados. Bueno, pero pueden ser formas poligonales, ¿verdad? En algunos momentos, ¿verdad? Pero básicamente son triangulitos los que se obtienen que están unidos entre sí. Entonces, cada uno de estos triangulitos constituye puntos, ¿verdad? Y cada punto unido genera nubes. Entonces aquí hay una nube, aquí hay otra nube, aquí hay otra nube, otra nube. O sea, hay distintas nubes, ¿verdad? Que se han ido uniendo entre sí, ¿verdad? Entonces, cuando yo sé que un escaneado es de alta calidad, ¿verdad? Cuando yo veo más cerradito, ¿ves? Cuando yo veo más cerradito, es de alta calidad, contiene un montón de información. Pero cuando es de baja calidad, ¿verdad? Puedo verlos más abiertos, ¿verdad? Los puedo ver más abiertos, así como más grandes, más amplios, ¿verdad? Cuando son más cerraditos, pues son de mayor, tiene una mayor cantidad de información. Pero eh, eh, si yo veo esta molar, yo puedo pensar, aquí está mal escaneado, de mala calidad, pues no necesariamente, porque el
Perdón, me salí. Pero yo creo que ya terminamos la clase del día de hoy. Había salido. Vamos a continuar el día de mañana. Vamos a retomar el tema donde quedamos. Esto va a quedar ahorita que termine, que termine la grabación, ya la voy a finalizar y ya la voy a cargar durante la mañana. Voy a cargar la grabación para que los compañeros puedan ver, ¿verdad?, lo que quedó en la clase. Así que eso sería todo. Vamos a cerrar detener la grabación.